Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de instancias y mensajes. Nosotros la clase pasada nos dedicamos prácticamente toda la clase a ver un ejemplo de cómo crear clases, ¿sí? Habíamos dicho que las clases eran los moldes o modelos para poder construir objetos. Y a partir de ahí, que ya teníamos la clase establecida, podíamos crear objetos en donde en esos objetos se le iba poniendo la identidad, ¿no? Se le iba poniendo los datos que hacían al objeto en sí mismo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, teníamos una clase persona que tenía como atributos o características DNI, nombre, teléfono, domicilio, eh, cuando creemos los objetos, cada objeto va a tener su propia instancia, sus propios valores de instancia, ¿sí? Su propio DNI, su propio nombre, su propio teléfono, ¿sí? Y por supuesto que los comportamientos que se definan van a estar asociados también a cada objeto, ¿sí? Eso era todo lo que habíamos visto en la clase pasada como variables de instancia o métodos de instancia que se afectan directamente a cada objeto. ¿Qué es lo que bueno, este era lo que habíamos hecho, la diferencia, ¿no? La clase es el molde o el modelo y la instancia son los objetos que se van construyendo en tiempo de ejecución, ¿sí? Habíamos usado el caso de estudio alumno, ¿sí? Habíamos definido completo, el alumno lo habíamos definido con las variables legajo, nombre, nota 1, nota 2, y habíamos explicado todos los métodos, el método de inicialización, los métodos que modifican los atributos, los métodos que acceden a los atributos para que alguien externo lo pueda ver, y algunos métodos de negocio que pueden tener las clases, son métodos ya propios que uno va implementando si los necesita, como en el caso del promedio, determinar cuál es el promedio de notas del alumno, que se podía obtener a través de la nota 1 y la nota 2, y el string, que dijimos que iba a ser un método que lo vamos a usar siempre para poder retornar una cadena con toda la información del objeto, con toda la información que lleven las variables de instancia. En este caso, en nuestro caso de alumno, todos los valores del legajo, del nombre, nota 1 y nota 2. ¿Sí? Hasta acá es lo que hicimos la clase pasada. ¿Sí? Después de eso, finalizamos hablando de lo que era la creación de objetos, es decir, una vez que tenemos las clases creadas, ya implementadas, vamos a la parte de la prueba. ¿Qué usamos? Usamos un playground en Faro para poder probar que que todos los objetos que vamos a usar están bien creados, ¿no? Y eso se hace en las clases, ¿no? Entonces, vimos cómo podíamos crear objetos a través de poniendo el nombre de la clase, ya sea una clase genérica o la clase que yo voy a implementar, como en este caso el alumno. Entonces, en este caso creamos dos objetos, un objeto alumno y otro objeto llamado otro alumno, ¿sí? Y también vimos acá que en este momento es cuando, si el programador quiere, puede llamar al método inicializar, ¿sí? Es solamente en este momento en donde se crea el objeto y se permite la inicialización de valores por defecto o valores que el programador quiera. Si yo no uso el inicializar, por defecto Smalltalk, cuando hace new, crea todos valores en nil, ¿sí? No, no le pone no establece ningún valor. Todo el nil, recuerden que es el null, el none, ¿sí? El null de Java, el none de Python, acá es el nil, ¿sí? Entonces todas las variables que pueda traer el alumno están en nil. Cuando yo invoco al inicializar, es ahí donde este alumno se va a crear, pero con los valores que se establezcan de creación, ¿sí? Hasta ahí habíamos visto, también vimos el tema de la destrucción, que nosotros como programadores no lo hacemos, lo hace el garbage collector, el recolector de basura que tiene la máquina de inferencia o el motor, en este caso de Smalltalk. Por lo tanto, cuando se van sacando las referencias de los objetos, se van liberando y en algún momento el garbage collector pasa y borra, ¿sí? Esto es el mismo funcionamiento que se tiene en Python y que se tiene en Java, ¿sí? Yo generalmente hago esos dos ejemplos
Una porque Python lo han visto la mayoría en primer año, otros porque saben programar en Java, y bueno, algunos si programan en C++, y me dice, también le puedo tirar el ejemplo de C++, que en C++ ya no hay garbage collector, ya en C++ es un más bajo nivel en donde el desarrollador sí tiene que encargarse de la destrucción de los objetos, o sea, se encarga de construirlos y de destruirlos. Acá nosotros nos encargamos de decirle, che, mira, construir los objetos en algún lado, y vos encárgate de todo, igual que a la hora de destruirlos, ¿sí? También vimos el paso de mensajes, que era lo que cerraba todo nuestro programa orientado a objetos, es decir, nosotros vamos a tener muchos mensajes que colaboran entre sí a través de mensajes. Entonces, una vez que yo ya tengo los objetos cargados en memoria, lo que tengo que hacer es activarlos a través de los mensajes, ¿sí? Los objetos pueden tener un montón de comportamientos, un montón de atributos, pero si no se activan con un mensaje, ¿sí? Quedan ahí, digamos, sin uso. Entonces, la comunicación se daba con el paso de mensajes. Un objeto le envía un mensaje a otro para que reaccione, ¿sí? Entonces, en este caso, habíamos visto que en Smalltalk se ponía el nombre del objeto, por ejemplo acá, un objeto, espacio, nombre del mensaje. En este caso sería un mensaje que no hace falta que lleve argumentos, y en este otro caso es un objeto que espera argumentos de entrada, por ejemplo, para cambiarle un número, un nombre o algo así. De eso nos llevaba a que los mensajes en Smalltalk se podían clasificar de tres formas distintas, como mensajes unarios, binarios o de palabra clave. Si bien esto lo vimos la clase pasada, pero yo me quería detener un poquito acá, porque acá hay muchas preguntas relacionadas en el teórico que está relacionado al paso de mensaje, y a veces si no queda bien claro, después fallan, ¿sí? No solo en la parte teórica, sino en la parte práctica, que es la más relevante, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un mensaje unario? Un mensaje unario es cuando yo estoy llamando a alguna función, a algún método del objeto sin parámetros. Es decir, que estoy invocando un mensaje donde el método que responde no espera ningún argumento, ningún colaborador externo, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo puedo decir, el 5, ustedes ya vieron en la clase práctica que tenemos los tipos de datos, los enteros, los float, todos los tipos de datos son objetos, ¿sí? Están clasificados de acuerdo a su valor y a sus operaciones que se pueden hacer, ¿no? Por lo tanto, un 5 es un número, un objeto de tipo número entero. Ahora bien, a un objeto de tipo número entero se le puede pedir, decime cuál es el factorial. Entonces, factorial es un mensaje que ya es establecido para los números enteros, que me va a devolver el factorial del número, ¿sí? Esto ya está programado en Smalltalk. Recuerden que hay una librería de clases eh, sumamente amplia, completa, para manejar números de todo tipo, para manejar fechas, para manejar todos los tipos de datos, los strings, todos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Al número se le dice, mira, yo te paso el mensaje factorial, cuando termines vas a volver con el cálculo, que es el resultado del factorial de 5, y lo guardo en un objeto F, ¿sí? Que va a ser también un objeto tipo numérico, entero en este caso. El segundo ejemplo es, por ejemplo, date tomorrow. Date es una clase que maneja fecha, está en mayúscula a propósito, porque este tomorrow es un mensaje que es a nivel de clase, no de objeto, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, mira, a una clase fecha, ¿sí? Decime cuál es la fecha de mañana, ¿sí? Este tomorrow es un mensaje ya armado dentro de la clase para tomar la fecha, digamos, del sistema actual y poder establecer o determinar cuál es la fecha siguiente, ¿sí? Del día siguiente, ¿está? ¿Qué hace esto? Y por supuesto devuelve una fecha que se guarda en D en formato de objeto fecha, ¿sí? Y si nosotros hiciéramos el paso de mensajes con el alumno que fabricamos la clase anterior,
yo le puedo decir, mira, un alumno que acabo de crear anteriormente, le digo, dame el legajo, ¿sí? Este mensaje legajo es parte del método legajo que está como protocolo de la clase alumno y que su objetivo es retornar el valor del legajo. Si este alumno se le cargó el legajo 100.000, y bueno, esto va a devolver un número 100.000 que va a guardar o va a quedar grabado en leg, ¿sí? En el objeto leg. ¿Estamos hasta ahí con el mensajenario? ¿Sí? ¿Está? Bien. Después dijimos que teníamos los binarios, que son aquellos que se usan para especificar operaciones aritméticas, comparaciones lógicas, comparaciones de relación, ¿sí? Generalmente se asocian siempre los mensajes binarios eh, a operadores, ¿sí? Como puede ser un más, un divisor, una multiplicación, una comparación de mayor, menor, de igual, eh, un AND lógico, un OR, ¿sí? Entonces, los caracteres especiales que se asocian a diferentes tipos generalmente entran dentro del cuadro de mensajes binarios. ¿Y por qué se dicen que son binarios? Porque requieren de dos argumentos para poder invocarse. En este caso, si ustedes ven, hay esta expresión, dice C2 punto igual a A más B. Una expresión que todo el mundo reconoce y que a simple vista ustedes dicen, ah, mira, acá estoy sumando el valor de A más el valor de B y el resultado de esa suma lo guardo en C, ¿sí? Hasta ahí está perfecto. Ahora bien, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de Smalltalk, a ver cómo hace la evaluación de esa expresión, ¿qué es lo que hace Smalltalk? Smalltalk agarra y toma el objeto A, y dice, bueno, a ver, vos objeto A, ¿de qué tipo sos? Supongamos que es un entero, ¿no? Vos sos un entero, perfecto. ¿Qué mensaje tenés dentro de tu protocolo, ¿sí? Para hacer la suma. ¿Tenés el operador más definido? Sí, porque los enteros, uno de los operadores principales es el más. Entonces, los enteros tienen el operador más incorporado como protocolo. Entonces, este entero dice, bueno, recibe el protocolo más. Y como colaborador externo, ¿qué va a recibir? El objeto B. Entonces, esto es, lo que hace es, toma como colaborador externo el valor de B, lo envía, ¿sí? Al objeto A para que se produzca la suma. Internamente se hace la suma de los dos valores que tengan los dos objetos y se obtiene un objeto del mismo tipo, ¿sí? Entero, con el resultado. Ese objeto, resultado, recién se guarda en la variable C, con los dos puntos igual. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso que hicimos ahí sería si no lo hiciéramos con operadores binarios, por ejemplo, o mensajes binarios, yo lo podría hacer con una función sumar, por ejemplo. Fíjense en acá abajo donde tendría C 2 punto igual a sumar 2 punto B. Ese sería el equivalente usando, por ejemplo, en lugar de un operador binario, un protocolo que se llame sumar dos puntos pasándole el valor que se le quiere sumar al objeto A. ¿Qué pasa con esta forma? Y esta forma no es estándar, ¿sí? Porque cuando uno quiere sumar dos números, ¿qué hace? Y pone A más B. No se pone a escribir A, bueno, a ver qué nombre le damos a la suma y después B, ¿sí? Entonces, siempre todos los lenguajes de programación orientados a objetos tienen la capacidad de usar mensajes binarios, es decir, aplicar como protocolo operadores a los objetos para que se puedan, ya sea sumar, comparar, ya sea en forma de relación o lógica. ¿Se entiende? ¿Sí? Y se dice que son binarios porque son dos objetos que interactúan entre sí. ¿Estamos? ¿Sí? Acuérdense de darme una devolución, si no, ahí digo, quedamos. Bien, y por último, los mensajes de palabra clave se dicen que son aquellos mensajes en donde si el programador especifica el nombre del protocolo, ¿sí?
y en ese protocolo pueden intervenir parámetros, ¿sí? O colaboradores externos. Entonces, los mensajes de palabra clave es el equivalente a llamar a una función o un método con uno o más argumentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un objeto donde yo le paso un mensaje, 2 puntos, y el parámetro, o el valor que yo espero que ese mensaje reciba. Si tuviera 2 parámetros, por ejemplo, se pone el nombre del objeto, la primera parte del nombre del mensaje, 2 puntos, el valor del primer parámetro, la segunda parte del nombre del mensaje, 2 puntos, el valor del segundo argumento, ¿sí? Eso es lo que se llama mensaje de palabra clave, que también lo vamos a practicar cuando tengamos que hacer métodos en donde se requiere un valor externo, un colaborador externo, ya sea un valor o 2 valores. También esto lo aclaramos en la clase inicial, en donde dijimos que era muy raro que nos encontráramos con objetos con métodos que tengan 4, 5, 6 parámetros. Si ustedes están programando en objetos, tienen un buen diseño orientado a objetos, la cantidad de parámetros que puede recibir un mensaje va a ser 1 o 2 a lo sumo, no más que eso. Si tienen que escribir más de 2 parámetros es porque hay algo mal en el diseño, ¿sí? Y van a tener que replantearlo, porque es muy posible que si ustedes tienen 5 datos para pasarle a un objeto, a un mensaje, es porque esos 5 datos de alguna forma se tienen que agrupar en un objeto auxiliar, por ejemplo, para trasladarse de un lado a otro. ¿Se entiende? Entonces, generalmente vamos a hacer ejemplos en donde nuestros mensajes sean o de un parámetro o de 2, no más de eso. ¿Se entiende? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Algo que es muy útil cuando estamos manejando mensajes son los mensajes en cascadas que se dan con el punto y coma. Acá entra mucho en juego sintaxis, que tienen que aprender sintaxis Smalltalk, en donde el punto representa fin de sentencia, el 2 puntos igual asignación, la coma representa concatenación de string, como vimos en la clase pasada, y el punto y coma, en este caso, lo que hace es indicarle a Smalltalk que yo quiero invocar mensajes o diferentes mensajes al mismo objeto. Por eso, yo les puse acá un ejemplo, supónganse que declaramos una variable, un alumno, a ese un alumno le digo, créame un alumno nuevo, vacío, sin ningún valor, todos en nil, y después le digo, mira, ahora cárgale a este alumno el legajo con el valor 123, ¿sí? 123. Después, al mismo alumno, cargarle el nombre María, ¿sí? Entonces, esta es una forma de ir cargando cada atributo, atributo por atributo. Pongo el objeto, pongo el atributo y el valor. Pongo el objeto, el atributo y el valor. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo que hacer carga de datos o enviar valores a los objetos, uno de los recursos que más se usa es este mensaje en cascada, que lo que se hace es, se coloca el nombre del objeto, un alumno, se le pasa el mensaje, en este caso legajo 2 puntos y el valor de legajo para que se asigne el legajo, punto y coma, nombre del método, 2 puntos, María, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que se está haciendo es que al mismo objeto, un alumno, se le están mandando 2 mensajes, uno a continuación de otro, ¿sí? Entonces el punto y coma lo que hace es decirle, mira, yo te paso este mensaje, después a continuación te paso este, a continuación te puedo pasar otro, ¿sí? Y ya lo vamos a ver en los ejemplos prácticos, que generalmente cuando tenemos que hacer pruebas, alguna pruebita para ver si mis objetos funcionan bien, generalmente los cargamos así para no estar escribiendo línea por línea, a este objeto te paso esto, a este objeto te paso esto. No, bueno, tomo el objeto y te paso todo lo que necesites para poder terminar, por ejemplo, una carga de datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Los vamos a ir usando, ¿no? Esto. Y por último, algo que se toma y generalmente por ahí
por eso hago hincapié en esto, empecé la clase haciendo hincapié en mensajes, es la orden de evaluación de los mensajes. Smalltalk tiene una cuestión de que no tiene presencia de operadores, solamente evalúa objetos, por lo tanto hay ciertas reglas para evaluar los objetos, los mensajes, ¿sí? El orden de evaluación de los mensajes. Si yo tengo varios mensajes asociados en una línea o una declaración, tenemos que analizar cómo Smalltalk los evalúa para saber si realmente los mensajes que yo estoy pasando se van a cumplir o se van a poder responder de alguna manera. Por ejemplo, primer punto, siempre los mensajes se evalúan de izquierda a derecha, siempre, ¿sí? Primero se ejecutan todas las expresiones que aparecen entre paréntesis, eso es como en todos los lenguajes, el paréntesis ayuda a agrupar ya sea mensajes binarios, mensajes de palabra clave, ¿está? Todo aquello que yo quiero que se ejecute primero, lo pongo entre paréntesis. Y también, siempre de izquierda hacia la derecha, ¿sí? Después, dentro de una expresión, si ustedes tienen mensajes unarios, binarios y de palabra clave todos juntos, porque hicieron una expresión compleja de invocación, ¿qué es lo que primero se va a evaluar? Primero los mensajes unarios, luego los mensajes binarios y por último los mensajes de palabra clave, ¿sí? Y siempre de izquierda a derecha. Eso es porque naturalmente siempre se trabaja de esa forma, ¿sí? Ese es uno de los criterios de orden de evaluación. Y por último, si ustedes tuvieran mensajes binarios en donde tienen algún operador aritmético, de comparación o lógico, independientemente de qué operación sea, siempre se ejecutan de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que Smalltalk no tiene o no establece ningún orden especial para los operadores, que es lo que se llama la presencia de operadores, que muchos de los lenguajes que ustedes pueden conocer o pueden llegar a usar, sí la tienen. Por ejemplo, en Python ustedes tenían presencia de operadores. Python respeta la presencia matemática, por ejemplo, como Java, como C, C++. ¿Qué significa? Que si ustedes se encuentran con una operación donde entran en juego sumas, resta, multiplicación y división, primero van a tender a resolverse las divisiones, las multiplicaciones y después las sumas. O si tengo exponenciales que son unarios, primero van los exponenciales, que son los unarios, después los binarios y después dentro de esos binarios a ver cuál es la presencia que se tiene, ¿sí? Acá no. Eso, olvídense, la única forma de que se evalúe como uno quiere la expresión es que el desarrollador utilice la herramienta de los paréntesis para ir especificando el lenguaje cómo se quiere que se evalúe, ¿sí? Si yo necesito que tengo una suma y una multiplicación y yo necesito que la suma se haga primero y la tendré que poner entre paréntesis para forzar primero la suma de esos objetos para después hacer la multiplicación. Y eso es uno de los ejemplos, lo vimos en la clase pasada con el promedio de notas. ¿Se acuerdan que dijimos? Primero hago la suma, la pongo entre paréntesis, después que la suma está resuelta, lo que hago es la divido por la cantidad que hace falta. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Son preguntas teóricas, ¿no? En este ejemplo, yo le puse que esto se lo subí, yo le subí, bueno, si bien no llegamos a hacer la parte práctica de esto en Faro, sí yo le subí la resolución de la clase alumno y del playground, de cómo hacer un playground. En este caso, yo declaré dos variables auxiliares, un alumno 1, un alumno 2. Al alumno 1 lo fabricamos con el new inicializar, se le cargó los datos por defecto que estaban creados en la clase, y después se le asignan valores arbitrarios, ¿no? Acá estamos haciendo valores de prueba, valores hardcode que se llama. No estamos pidiendo carga de datos, nosotros en esta materia
no vamos a llegar a hacer interfaz de usuario muy elaborada porque no nos da el tiempo. Entonces, nuestras pruebas de los objetos van a ser algo similar a esto. Yo le paso algunos datos de prueba, juego con esos datos y voy mostrando a ver si los resultados, las invocaciones de los mensajes funcionan. Es por eso que en esta línea, donde se dice alumno 1, legajo 2.1, yo arbitrariamente le estoy pasando el legajo 1, ¿sí? Después, a continuación, si ustedes se fijan, viene un punto y coma. Eso significa que le digo, mira, a continuación el próximo mensaje también lo va a recibir el alumno 1 y va a ser que al nombre le voy a poner Mario. Después, a continuación, viene otro punto y coma y le vamos a decir, mira, a este mismo alumno le vamos a decir, vamos a invocar que cambie la nota 1 y le ponga el 7. Y después, a continuación, que la nota 2 cambie y sea un 10, ¿sí? En esa línea, recién cuando pongo el punto, estoy finalizando la declaración y estoy terminando de cargarle al alumno todos los atributos que yo requiero para después poder usarlo y ver si realmente se cargaron bien o ese alumno tiene los datos que se quieren, ¿sí? El new inicializar, ¿qué hacía y para qué se usaba? Para esto, fíjate que recién vimos cuando vimos creación, yo podía hacer alumno new, solo, sin poner esta palabra inicializar. ¿Qué pasa? Cuando yo hago alumno new, todos los atributos del alumno, legajo, nombre, nota 1 y nota 2, se crean vacíos, con nil, sin valor, ¿sí? ¿Qué efecto tiene eso? Ninguno, o sea, se crean vacíos. Después, cuando yo llego a esta línea, se cargan con estos valores. El legajo 1, el nombre Mario, nota 7, nota 10, ¿sí? Ahora bien, esa es una forma. La otra forma es usar el inicializar. ¿Qué es lo que hace el inicializar? Cuando yo pongo esta orden, esta marca en el new, estoy diciendo, mira, fabrica el alumno, igual que siempre, pero en lugar de dejar los valores en nil, déjalos como yo, programador de la clase, establecí que estuvieran. Por ejemplo, ¿qué se hizo en la clase pasada? Y después lo vamos a ver en el ejemplo. En el inicializar se le puso legajo un 0, al nombre un espacio en blanco, a la nota 1 un 0 y a la nota 2 un 0. Si bien esos valores no me sirven para poder manejar un alumno a priori, pero me están dando una identificación de qué tipos de datos, por ejemplo, van a llegar a tener. ¿Mm? ¿Por qué? Porque acá no tenemos tipificación de datos. Más adelante, cuando veamos colecciones, vamos a ver que acá en estos métodos, ¿sí? Se hacen mucho más cosas que solamente inicializar en 0. ¿Está? Se pueden crear colecciones, se pueden hacer validaciones, se puede decir, mira, yo voy a crear los objetos siempre que se cumpla tal condición, si no, no, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿sí? Claro, esto se usa para crear objetos únicamente, inicializar, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Se usa solamente para la creación de objetos, Sí, no de sí, clases. profe. Ahí ¿Está? entendí. Muchas gracias. Bárbaro. Bien, ¿qué pasa cuando ya tenemos el alumno creado, ¿sí? Y cargado con estos datos de prueba? Yo puedo decirle, mira, quiero mostrar los datos del alumno. Entonces puedo usar el recurso del transcript. ¿Se acuerdan el transcript en la ventana de resultados? Donde yo puedo mostrar resultados de la evaluación de los mensajes. Entonces yo puedo decirle, mira, transcript show significa quiero que muestres en la ventana de transcript, por ejemplo, string CR es un enter. Le digo, hace un enter como para que haga un salto de línea, para que no se pegue con lo anterior, por ejemplo. Después pongo una cadena estática que diga los datos del alumno 1 son, ¿sí? Cierro la cadena estática, coma, alumno 1 hace string. ¿Qué estoy haciendo acá? Fíjense en que la coma funciona como concatenación de string. Ustedes en Python no saben el más, ¿sí? O en Java, en C, C++, se usa el más para concatenar string. Acá es la coma, ¿sí? Viene a contramano, pero bueno, se van a acostumbrar que la coma es la concatenación. Entonces lo que se hace acá es, se concatena un string CR, que no es nada más ni nada menos que un CHR13, un enter, una cadena estática,
y los datos que traiga el alumno 1 a través del método ACStream. Y si recordamos, el método ACStream es aquel que me devuelve todos los valores del alumno, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto cuando yo muestre? Y me va a mostrar que ese alumno tiene legajo 1, nombre Mario, nota 7 y nota 10, ¿sí? Y también el promedio, porque una de las cosas que hicimos en el ejemplo anterior es que también mostramos el promedio, ¿sí? Después lo vamos a levantar el ejercicio. Me pregunta Nicolás si el transcript es como la pantalla en la que se van a mostrar las cosas. Claro, el transcript es como la consola. ¿Se acuerdan que ustedes cuando en primer año usaban PyCharm y abajo cuando ustedes ponían a correr, abajo les aparecía una ventana que decía consola? Bueno, de salida, y ahí es donde iban viendo todos los resultados. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Acá la forma de mostrar los resultados es usando el objeto transcript y diciéndole, mira, show, mostrar lo que yo quiera, ¿sí? Exactamente, sí, sí. Claro, es la pantalla, la consola, en este caso es un objeto que permite salida por consola estándar, ¿sí? Si yo solamente quiero mostrar el promedio del alumno, recuerden que uno de los mensajes que habíamos hecho especiales era el promedio, que lo podíamos calcular con la nota 1 y nota 2. Yo puedo decirle, mira, transcript show, el promedio del alumno es, y le digo alumno 1 promedio ACStream. ¿Por qué hago alumno 1 promedio ACStream? ¿Por qué? Porque yo acá estoy concatenando stream, el enter, una cadena estática, y acá tiene que venir un stream. Y si ustedes recuerdan, el promedio, en realidad, era una función, un método que me devolvió un float, ¿sí? Un número real. Entonces, un número real no se puede concatenar con un string, no hace conversión implícita a Smalltalk. Entonces, yo lo que hago es le digo, mira, vos alumno 1, dame el promedio, y el resultado de ese promedio, convertirlo a un string. Si ustedes se fijan acá, está hecho. La evaluación es de izquierda a derecha. Se invoca al objeto receptor, se le pasa el mensaje, se evalúa ese mensaje y una vez que el resultado está, recién se convierte el string. También ustedes podrían haber puesto entre paréntesis un alumno 1 promedio, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación cuando tengo que hacer invocaciones sucesivas. Manuel pregunta si se puede llamar cada vez que querramos, ¿será? No hay problemas con eso. Al transcript shop, sí, el transcript shop lo pueden invocar todas las veces que quieran, porque cada vez que ustedes están invocando o están poniendo la orden transcript shop, le están diciendo, muéstrame allá en esa ventana esto que te estoy mandando como colaboradora externa. En realidad, fíjense, después de los 2 puntos del show, va toda una cadena concatenada, es la cadena de salida. Es como cuando ustedes hacían el print, ¿se acuerdan? En Python hacían un print y entre paréntesis armaban una cadena, ponían una cadena estática más un valor, más otra cadena, todo eso se juntaba en una sola string y se enviaba. Bueno, es lo mismo, ¿sí?